Bueno, señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Los Acomodadores, una nueva edición de este programa que, bueno, donde nos ponemos en contacto un poco con la gente que hace teatro, la gente que hace cine, música. En este caso, hoy Día de Teatro. Día de Teatro, ¿por qué? Porque el teatro nos está dando una lección de vida, porque siempre nos rescata de las situaciones más apesadumbradas que tenemos en esta Argentina, ¿no? El teatro nos renueva, el teatro nos da aliento, el teatro, sobre todo cuando el otro día me decían, ¿cuál sería el fenómeno por el cual el teatro está tan en boga en este momento? Y a nosotros se nos ocurrió una teoría que es justamente que no hay ficción en la tele. La gente no puede ver a los artistas en su casa y entonces necesita de esos artistas, de las actrices, de los cantantes, con lo cual la gente está yendo mucho al teatro. Con lo cual, digo, vamos a tener hoy dos invitados que vamos a sacar por vía telefónica. Uno que tiene que ver, y ambos tienen que ver con la historia, ¿no? Las dos obras. Por un lado vamos a hablar en un ratito con el autor de 1955, Recuerdos del Olvido, con Jorge Giglio, y por otro lado vamos a hablar con quien interpreta a Chabela Vargas en Las Chabelas. Así que vamos a ver si podemos escuchar un audio, señor Carlitos, antes de arrancar la conversación justamente con Jorge Giglio, dramaturgo, escritor de 1955, y ya con esto les doy una pista de qué se trata la obra, Recuerdos del Olvido. LRA Radio del Estado de Buenos Aires, República Argentina, y las emisoras de la Red Argentina de Radiodifusión. De acuerdo con lo que se ha venido anunciando, va a dirigir un mensaje al pueblo de la patria el excelentísimo señor presidente de la Nación. Les hablo desde nuestro puesto de comando, que como es lógico no puede estar en la sede del gobierno. La situación está totalmente dominada. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Pero los más indignantes... Bueno, Jorge Giglio, estás del otro lado. Así es, ¿qué tal? Bueno, encantado de tenerte. Alejandro Matos te saluda. Bienvenido por primera vez acá a Los Acomodadores por Radio Sónica. Y escuchábamos una intro que me pareció apropiada de 1955, una cadena nacional que hace Perón respecto, entiendo que a lo que hace al texto de la obra. 1955, Recuerdos del Olvido. Así es. Bueno, lo que estábamos escuchando es parte del discurso de Perón que hace el mismo día del ataque, del bombardeo, que fue el 16 de junio. Justamente hace muy poquito se cumplieron 70 años de ese hecho. Claro que sí. Yo lo que quiero es introducir la radio, la escucha mucha gente joven y que por ahí tiene más fresco el golpe del 76, del que se habla muchísimo, y no tanto de este 1955. ¿Nos pones un poquitito en contexto para que se entienda de qué? Y después vamos a la obra directamente. Sí, cómo no. Es muy bueno y muy interesante lo que decís, porque realmente las generaciones más jóvenes tal vez no hayan tenido acceso a información sobre ese hecho, ¿no? Claro. Bueno, en realidad lo que ocurrió ese 16 de septiembre de 1955 fue un intento de golpe de Estado, porque en realidad el golpe de Estado definitivo vino 3 meses después, claro, el 16 de septiembre. Por eso escuchábamos a Perón todavía como presidente transmitiendo desde la radio, ¿no? O sea,
todavía seguía Exactamente. siendo presidente después del bombardeo. Exactamente, porque fue un intento fracasado, entonces todavía Perón seguía siendo el presidente. Ujú. La obra de teatro que estrenamos mañana justamente toma desde los días previos a este intento de golpe de Estado de junio Ujú. hasta unos días unos días posteriores a lo que es la asunción de el segundo de los presidentes de facto, que fue Pedro Eugenio Aramburu, Ujú. Bien. porque hubo antes uno que fue Lonardi. En ¿sí? Lonardi, claro, que es el que inmediatamente se posiciona, digamos, como, no voy a decir presidente, como dictador de la Argentina, ¿no? Y sí, un presidente de facto es una dictadura, Ujú. obviamente, sí, sí. Sí. Vos te centrás en la historia de dos personajes, ¿no? Contame un poquito la historia de Julio, si no recuerdo mal, y de Eduardo. Sí. Sí, me centro como para describir un poco la obra. En realidad, los 5 personajes tienen el mismo peso, Ajá. pero bueno, para contar un poco, digamos, me centro en uno de los dos. Los dos tienen un vínculo de parentesco porque son cuñados. Ajá. O sea, siempre estamos hablando de personajes de ficción. La historia familiar también es ficción, porque esto me lo han preguntado, ¿no es cierto? Claro. Lo que no es ficción es el contexto, o sea, lo que ocurrió del hecho del Claro, la bombardeo. raíz el hecho desde donde nace 1955, Recuerdos del Olvido, que antes de que Duche Zárate nos griten, che, no están nombrando dónde, cuándo y qué sé yo, vos algo dijiste, ya estrenan mañana, con lo cual estamos diciendo que a partir del 2 de agosto van a estar en el Teatro El Ojo, un teatro hermoso, con muchísima historia, que nos recuerda a nuestro querido Luis Agustoni, porque fue su casa esa. Exactamente. Las Sí, entradas, sí, ¿por dónde van, Jorge? por alternativa teatral o directamente se sacan en el teatro mismo, ¿no? Perfecto. Sí. Hablábamos recién que 1955 es un año, digamos, icónico dentro de la historia argentina, ¿no? Y sobre todo la historia reciente, donde Agitado. Perón se había consolidado como líder sobre todo de las masas obreras y tiene que, a través de este golpe, exiliarse en España con todo lo que eso conllevó después a vivir a la Argentina. Pero yo quiero preguntarte, porque cuando digo esto, digo, hay una cantidad de variables por donde entrarle al tema que son prácticamente infinitas. ¿Qué quisiste vos en esta obra remarcar, señalar? ¿Qué es lo que te importa a vos contarle a la gente a través de esta historia? Sí, mira, en realidad mi objetivo al contar la historia son dos. Mis objetivos son dos. Sí. Por un lado es ejercitar la memoria sobre el hecho, porque yo partí un poco de la pregunta de por qué, de alguna forma, en ciertos sectores mayoritarios de la población argentina, este hecho estaba medio como ocultado, olvidado. De alguna forma no se lo visibilizaba de la manera como se visibilizó otros, como bien vos dijiste antes, por ejemplo, el golpe del 76, ¿no? Sí, claro. Ese es uno de los objetivos que me propuse. Y el otro, que fue surgiendo a partir de la escritura de la obra, me di cuenta después de que la terminé prácticamente, que yo había rescatado justamente el derrotero de uno de los personajes, que es Julio, de uno de los que bombardean la Plaza de Mayo. Sí. Y cómo ese acto de violencia que él ejerce sobre los otros vuelve contra sí mismo como si fuera un boomerang. Esto es lo que yo descubrí después de que escribí la obra, ¿no? Claro. Vuelve sobre él, destruyendo gran parte de su vida, de sus relaciones afectivas,
y vuelve en forma de autorreproches, de culpa y hasta un momento casi rayando la locura, digamos, ¿no? Por una serie de cuestiones que, bueno, ahora no voy a revelar, pero que tienen que ver con tenemos que ir que él ejerció. todos mañana, 2 de agosto, al Teatro del Ojo para ver el estreno a las 21 horas, entradas por Alternativa Teatral. Vos sos psicólogo. Soy psicólogo, Sos sí, psicólogo. estoy un poco alejado ya de la profesión, pero soy psicólogo y me formé en psicoanálisis, ¿no? Bueno, por eso, cuando vos hablabas de todo lo que le pasa a este personaje, también ahí se te filtra un poco la profesión, porque tenés herramientas como para trabajar el tema de la culpa, el tema del reproche, el tema de la locura, como finalmente decís que arrasa. Yo estaba pensando en qué le pasó por la cabeza, que siempre se dijo, que creo que terminó suicidándose, quien arrojó la bomba atómica, ¿no? Paul Tibbets, que finalmente creo que se suicida, porque son, a ver, actos contra la humanidad, ¿no? O sea, acá estamos hablando que se bombardeó población civil. Sí, además fueron más de 300 las víctimas fatales y más de 800 los heridos, ¿no? Así es, y además vos no sé si llegaste a ver, Jorge, que no sé, hasta hace 20 años, por lo menos 30 años que yo recuerde, estaban en los edificios cercanos a la Casa de Gobierno las secuelas de los bombardeos, ¿no? Que faltaban parte de los frentes, y que se había quedado, y uno podía visualizar lo que habrá sido. Yo conocí gente que estuvo el día del bombardeo del 55, donde decían que estaban saliendo del trabajo, creo, o llegando al trabajo, no recuerdo bien a qué hora fue, pero que era un centro neurálgico donde había empresas, bancos, aseguradoras, de todo, y que incluso se destruyó un microescolar con niños, ¿no? O sea, fue un atentado violentísimo no contra Perón ya, sino contra la gente misma. Exactamente, y te cuento una anécdota personal. Mi padre en esa época trabajaba en una oficina en el microcentro, y un compañero de trabajo de él murió en el atentado. Mirá. Años después, cuando yo era chico, en la década del 70, digamos, mi padre nos contaba esto y cuando nos llevaba, yo vivía en Banfield en ese entonces, nos llevaban al centro a ver un poco el centro porteño, claro, y nos llevaba a Plaza de Mayo y nos mostraba esto que vos decís. Mirá. En aquella época, en los 70, todavía se veían los mármoles de lo que hoy es el Ministerio de Economía. Tal cual, eso me refería. Totalmente agujereado por las ametralladoras de los aviones, ¿no? Tal cual. Yo por los años 80 trabajaba ahí en Diagonal Norte y San Martín, claro, y mucha gente de la zona que trabajaba, que ya era grande en ese momento, nos contaba lo que había sucedido y las secuelas que uno podía ver. Ahora, a mí hay algo que me interesa mucho cuando el escritor, cuando el dramaturgo se mete en la historia argentina para narrar un suceso a través de la ficción, como vos decís, de estos personajes que vamos a ver en la obra de teatro 1955, Recuerdos del Olvido, que se estrena mañana a las 9 de la noche en el Teatro El Ojo. El tema de la investigación, ¿no? Porque más allá de lo que podemos saber cada uno a través de su propia historia, de la lectura y de los documentales vistos y demás, que hay bastante por otro lado, ¿cómo te enfocaste? ¿Qué tipo de estudio hiciste? ¿Y a qué conclusiones llegaste? Sí, mira, yo, como bien vos dijiste, mi profesión es la de psicólogo, aunque ya prácticamente no la ejerzo, pero siempre me apasionó la historia, ¿no? Cuando estaba en el colegio secundario, por ejemplo, quería ser profesor de historia, después la vida me llevó por otros lados, pero siempre leí mucho, me informé muchísimo de historia, y bueno, cuando emprendí la escritura de esta obra,
leí algunos documentos, me centré sobre todo en uno, que es un documento de investigación que se hizo allá por el 2011, si mal no recuerdo, que está muy bien documentado sobre lo que ocurrió ese día, Mira. con fotos, con nombres, con toda una serie de cuestiones que creo que lo hizo en ese momento el Ministerio la Secretaría de Derechos Humanos. Uh-huh. Y bueno, esa fue un poco mi referencia. Después, bueno, leí libros de historia, Norberto Galasso, leí Claro. mucho. Y también Historia ponerte en una argentina. posición, ¿no? Digamos, ¿Cómo? y también ponerte en una posición política. ¿Desde dónde lo vas a contar? Porque yo estaba investigando un poquito para esta entrevista y Sí. al momento del conflicto, la sociedad, casi como ahora, estaba muy dividida, ¿no? O sea, por un Absolutamente lado, polarizada. exactamente polarizada, por un lado, la llegada del peronismo, que abre una cantidad de derechos a la clase trabajadora, y por el otro lado, la gente que se veía como vulnerada en sus derechos, ¿no? De esa cosa de la clase media para arriba, que se pone muy nerviosa cuando las bases empiezan a florecer y a crecer y a tener un lugar de bienestar, ¿no? Y en ese sentido, vos, ¿desde dónde te posicionás para escribir? Bueno, claro, yo obviamente, si hago un ejercicio de la memoria, obviamente voy a Uh-huh. estar siempre del lado de las víctimas Uh-huh. de lo ocurrido, ¿no? Claro. Ahora, sí, como vos decías, en ese momento hubo una polarización tan enorme que una de las interpretaciones que se hacen de por qué 3 meses después Perón deja la presidencia Sí. Es precisamente porque trató de evitar una guerra civil. Ajá. Esta es una de las interpretaciones, ¿no? Sí, Que sí. la cuestión había tal enfrentamiento entre los distintos sectores que, bueno, por eso deja la presidencia, ¿no? Porque Claro, algunos se lo reprocharon a Perón porque se iba y qué sé yo, pero bueno, esta es una de las cuestiones. es una de las cuestiones, y tanto la Armada como Aeronáutica se habían puesto en contra también de Perón, siempre abrazando un brazo de la derecha muy católica. En ese momento, recordemos que Perón se enfrenta al catolicismo más conservador. Imagínense, años 55, le digo a los chicos que están escuchando, Sí. a la gente más joven, año 55, donde la Iglesia Católica siempre estuvo al lado del poder, y Perón, que les decía, a ver, fuera en la educación religiosa de las escuelas públicas, por ejemplo, ¿no? Y eso llevó... La ley de divorcio llegó a sacar en ese Tenés momento. razón, la Sí, ley de divorcio, que imagínense lo que habrá sido en esa época, si en los 80 hubo problemas, exactamente. lo que era. Pero hubo también fusilamientos en esa época, y había mucha Eso fue un gente, año después, un año claro. después, y gente Sí. apoyando, ¿no? Eso, porque también uno ve en los documentales la masividad de las manifestaciones que vivaron a Lonardi y a posteriori a Aramburu y demás, ¿no? O sea, la verdad es que fue un momento muy álgido que después termina en los 70 bueno, con un conflicto armado entre distintas posturas y distintos grupos políticos. La verdad que es una historia muy interesante para volver a contar. Lo hace Jorge Giglio, y la dirección es de nuestro conocido Lizardo Lápitz, un director muy avesado, digamos. ¿Cómo fue el encuentro Muy, muy de experimentado. Lizardo Lizardo fue, con este texto, ¿no? Lizardo, claro, Lizardo fue mi maestro de actuación. Yo estudié 2 años de teatro después de que no terminé la carrera de actuación, pero él era quien daba primero y segundo año en la escuela de Agustín Aleso en ese momento. Uh-huh.
y bueno, lo conozco desde los 90, digamos, cuando yo estudié. Y después me reencontré con él, le dije que había escrito algunas cosas, y bueno, le pasé las cosas que había escrito, y bueno, dirigió una obra anterior que yo estrené hace 2 años, que es Jugando en un tiempo dormido. Ajá. Él dirigió esa obra. Y ahora, bueno, yo le di este texto y bueno, a él le interesó y se puso a ver cómo la podía poner en escena la obra, ¿no? Y surgió la magia. Así. Bueno, Sí. estamos hablando con Jorge, ya nuestro amigo Giglio. Esperemos un día traerte acá al piso para charlar sobre tu obra y tu teatro. Pero vamos a invitar entonces a todo el público, especialmente, mira, vas a tener 2 públicos, el que quiera interesarse sobre el hecho para descubrirlo, y por otro lado también la gente que ha vivido, no digo de cerca, pero que ha tenido contacto con este golpe de Estado y con esta violencia por parte del ejército frente a la población civil. 2 de agosto, mañana. ¿Estás nervioso, Jorge? Y siempre, ante un estreno uno está nervioso. Ansioso, sí, expectante de todo, ¿no? Sí, ya mañana tenemos todas las localidades vendidas, o sea que a partir del otro sábado ya vamos a seguir con las funciones. Sí, ¿no? claro, porque ahora empieza el boca a boca, ¿no? No se pierdan eso. Bueno, la historia de siempre y sobre todo el teatro independiente. Teatro El Ojo, del querido Luis Agustoni, nuestro recordado gran director. Sí, 1955, Recuerdos del Olvido. Jorge, te deseamos toda la mierda del mundo, como se dice habitualmente en teatro, y ya te estaremos llamando a través de Duche Zárate, a los que les mandamos un fuerte abrazo, para ver las repercusiones, y por supuesto estaremos presentes en una de los días, uno de los sábados, para ver 1955, Recuerdos del Olvido. Te mando un fuerte abrazo, Jorge. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, mucha suerte. Nos vamos a un separador, una publicidad, si usted quiere, señor Carlos Morillo, y nos reencontramos a la vuelta con Chabela Vargas.